Muy buenas tardes, estimados televidentes. Un sábado más que estamos junto a ustedes, con mucha alegría, la verdad que mucho gozo de poder reencontrarnos sábado a sábado con esta audiencia tan preciosa, esta audiencia tan hermosa de Tele 8 Mercedes, que siempre se está comunicando con nosotros, que nos están mandando mensajitos, que nos están llamando, o que cuando vamos por las calles se acercan a darnos una palabra de ánimo o a pedir que nosotros, que es lo más importante, podamos darles esa palabra del Señor. Y bueno, la verdad que con mucha alegría estamos frente a todos ustedes y bueno, les mandamos un saludo desde acá. Sí, señor. Y bueno, es el programa, como les decimos semanalmente, de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis y Ana Zapata, a quienes les enviamos un saludo. Y bueno, él es el pastor Edgardo Pujolar, yo la pastora Cecilia Cheveste. Estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten, si necesitan que vayamos a su casa a orar, necesitan cualquier cosa que esté a nuestro alcance en el tema espiritual, cualquier necesidad que tengas de oración o que quieras que te evacuemos, estamos a tus órdenes y bueno, te podés comunicar con nosotros por los teléfonos que están en la pantalla. Te repito, Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha resucitado. El local donde nos reunimos es en Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Los días de reunión son los domingos, o sea, mañana, hora 19, y los cultos general. Y los miércoles, cultos de oración, también hora 19. Los hombres se están reuniendo todas las semanas a la hora 19, también los viernes. Más adelante vamos a empezar las mujeres, vamos a buscar un día ahí. Y los sábados tenemos escuela bíblica para niños de 16 a 17 horas. Quedan todos cordialmente invitados para el culto general del domingo, para el culto de oración el miércoles, para la reunión de hombres los días viernes y para la escuela bíblica de niños los días sábados. La verdad que son todas reuniones preciosas, pero ¿por qué son preciosas? Porque el invitado de honor es nuestro Señor, porque el invitado de honor es el Espíritu Santo. Él es el que está en todas las reuniones y donde está el Señor siempre va a haber bendición, siempre va a ser. Es precioso, es muy lindo, es lindo reunirse entre amigos, es lindo reunirse con la familia, pero cuánto más lindo es cuando el invitado de honor es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Amén. El cual siempre que uno lo invita, Él nunca tiene excusas. Nosotros siempre tenemos excusas para todo, mira, hoy no puedo porque tengo que ir a la casa de mamá o a esto o el otro. Siempre ponemos excusas cuando nos hacen una invitación y sobre todo cuando esa invitación viene de parte de Dios, es cuando más excusas ponemos. Pero sabemos que tenemos un adversario, el enemigo de Dios, que es el enemigo de su creación, y por eso Él siempre va a poner tropiezo para que no vengas a su camino. Ese es el que siempre te va a decir: poné tal excusa, no te vayas a la iglesia. Mirá que hoy tenemos Semana del Mauá, tuvimos la semana pasada. Mirá que hoy juega Nacional, juega Peñarol, juega River, Boca, yo que sé que otros cuadros de Europa que el pastor mira. Pero eso no quita que Él pone primero al Señor. Amén. Siempre cuando el Señor lo invita, Él tristemente deja su Peñarol allá en casa, pero se va con gozo de que se va a encontrar con el dador de la vida, que el Espíritu Santo siempre está allí. Permítame, pastora. Sí, Segunda de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas a nueva. Amén. Esto se refiere a lo espiritual, pero yo también le recuerdo a la pastora que en un tiempo, si me habré quedado
La verdad que sí. Pero cuando tuve un encuentro genuino con el Señor, cuando realmente el Señor me impactó con su presencia, se acabó. Se acabó Peñarol, se acabaron todas las cosas. El primero en mi vida es nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Después venimos corriendo a mirar que perdió Peñarol y lloramos ahí un poquito. Él. Por supuesto, no, después me interesa. Sí, por supuesto. Entonces te invitamos, ya te decía que es a esas fiestas espirituales que es cuando está nuestro Señor. Y te decía que somos especialistas en poner excusas. Más cuando se trata de algo que... de esto, como hicieron, porque no es una cosa de ahora, ya en aquellas épocas, en épocas de Jesús, ya la gente siempre ponía una excusa, porque como que nosotros nos olvidamos muchas veces que somos finitos, que nuestra vida tiene un fin, y que esto que estamos acá, como siempre te decimos, es el entrenamiento, y tenemos que buscar el mejor entrenador, el que nos va a llevar a el lugar de reposo, a ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero si buscamos un mal entrenador, que es el enemigo de Dios, ese nos va a entrenar va a entrenarte en las cosas del mundo, va a entrenarte en los vicios, va a entrenarte en el fútbol, que no es nada malo, pero te aparta de Dios en el día que es el culto. Te va a entrenar en otro tipo de cosas que cuando llegue el momento de partir, no vas a ir al lugar que Dios había preparado para nosotros. Vas a ir a ese lugar que Dios había preparado desde un primer momento para el diablo y sus demonios. Porque para ellos estaba preparado el infierno. Pero como el primer hombre pecó, como el primer hombre transgredió la creación de Dios, que siguió al príncipe de la potestad del aire, porque en este momento el que está gobernando el mundo, si bien el creador y el dueño de todo es Dios, pero le cedieron la llave, como quien dice, a Adán y Eva, y ahora el príncipe de la potestad del aire es el diablo. Y vemos que cuando lo tentó Jesús, le ofreció el diablo a Jesús los reinos de la tierra. O sea que él sabe que tiene derecho legal que le fue otorgado por el primer hombre y la primera mujer. Entonces aquellos que viven, que aún están viviendo lo que nosotros llamamos el mundo, esos están bajo el príncipe de la potestad del aire, que te ofrece exquisitos manjares. Pero esos manjares te van a llevar a ese lugar que Dios había escogido había creado para el diablo, al infierno. En cambio, si nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a vivir ese mundo de placeres y seguimos la palabra de nuestro Señor y seguimos los caminos de nuestro Señor, nos dejamos entrenar con el mejor entrenador, que es el Espíritu Santo, que es el que está cumpliendo la obra de Cristo en la tierra, vamos a ir a aquel lugar precioso que Jesús tiene para nosotros y Él nos va a estar esperando con sus brazos abiertos. Por eso es que yo te digo, no pongas más excusas. No deis lugar al diablo, como dice la palabra de Dios. Resistidlo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo tenemos que resistir al diablo? Reprendiendo, sí, orando, sí, también. Pero la mejor manera de resistir al diablo y que Él huya de nosotros es siendo hacedores de la palabra. Amén, de Dios. sí, Señor. Por eso es que te invitamos a que pases a formar parte de esta hermosa familia espiritual, de esta hermosa familia que es el cuerpo de Cristo, de esta hermosa familia que Jesús compró a la cruz del Calvario. Tenemos que sí, a veces nos parece aburrido la palabra, después es que no es aburrido, es precioso, tremenda, es hermoso seguir el camino del Señor. Nos negamos a ciertas cosas, pero a cosas que nos llevan a muchas veces no solamente la perdición cuando terminan los años de nuestra vida, sino que te llevan a enfermedades, te llevan a tantas cosas. El exceso de alcohol, el exceso de drogas, las trasnochadas, que uno está. Cuando estuvimos en el mundo, las hicimos, pero todo eso tiene consecuencias muchas veces en nuestra salud. La mentira, por supuesto.
La mentira es algo que le damos tan poca importancia, pero ¿quién es el mentiroso y padre de mentiras? Y cuando habla mentiras, de suyo habla el diablo. O sea que cuando mentimos, estamos haciendo la voluntad del diablo. Pero ¿quién es el camino, la verdad y la vida? El Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso es que te invitamos a que pases a formar parte de esa familia. Pastor. La verdad que sí. Estimados televidentes, la verdad que le mandamos un beso, un ósculo santo, como dice la palabra, desde este lugar, para todos aquellos que fin de semana tras fin de semana están frente al televisor, escuchando la palabra de Dios, mirando el programa de la Iglesia Aposento Alto y los demás programas evangélicos que por este canal se transmite. Bueno, la verdad que el domingo pasado recordamos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Amén. Jesús. Porque como hablamos con la sierva y como hablamos con los hermanos en la iglesia, muchos piensan que en la cruz se terminó todo, ¿no, pastora? Pero en la cruz empezó todo. Empezó todo. Empezamos a recibir esa promesa tan hermosa que desde el principio de las Escrituras ya comenzaron los profetas, los hombres de Dios a hablar del Mesías, del Salvador del mundo que iba a ser enviado por el Señor, por Jehová Dios. Y bueno, y Jesucristo resucitó, Él vive por los siglos de los siglos. Y entonces hablábamos el fin de semana pasado de los dos que iban desanimados hacia Emaús, hacia ese lugar que Emaús significa lo que tú estabas hablando, pastora, volver a la cotidiana, a la vieja vida, al mundo, apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque no lo veían a Jesús. Pero vamos a leer una palabra tremenda ahora, y hay que poner atención porque hay un discípulo de Jesús que estuvo al lado de Jesús 3 años y medio en su ministerio terrenal del Señor Jesucristo, vio los milagros, las señales, las maravillas, la palabra, las enseñanzas de Jesús, donde les decía que era necesario que el Cristo padeciese en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia a nosotros, como le dijo Jesús a Pedro en una oportunidad. Palabra dura es esta, ¿quién la puede soportar? Ustedes también si quieren ir, le dijo Jesús, váyanse. ¿Dónde iremos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida para con nosotros? Jesús es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso, que es algo impresionante. Pero nosotros tenemos una dureza en nuestro corazón muchas veces, y con todo respeto me dirijo a ti televidente también, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son muy bravos. Pon atención. Entonces yo quiero compartir contigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, desde el versículo 19 al versículo 29. Voy a saltear uno solo, que es el versículo 23 del capítulo 20. Bendito Dios. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Hablábamos que Jesús ya había estado con los de Emaús habían regresado a la bendición, a donde estaba la bendición de Dios, también a Jerusalén, a contarle a los discípulos que habían estado con el Señor. Y entonces, escucha esto. Capítulo 20, versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana, lo dije, pero ahora lo leo. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo ¿a quién? De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron, se pusieron contentos, felices, viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora vayamos al 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino en esa oportunidad.
Les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, oh bendito Dios, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez les dice lo mismo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta palabra es tremenda, esta palabra es hermosa, esta palabra es preciosa, esta palabra es para vos, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa. Y si tú, hermano en Cristo Jesús, hoy estás apartado por algún motivo insignificante, te apartaste del camino del Señor y no estás congregándote, vuelve al camino. Bendito Dios, sé creyente, no seas incrédulo. Bendito Dios. Acá la palabra que terminamos de leer es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estamos en la presencia del Señor, nos interesa lo que pasa alrededor nuestro, pastora. No, a mí porque estamos, por lo menos a mí tampoco, porque estamos seguros, estamos en las mejores manos, estamos, como dice el Salmo, bajo la sombra de sus alas. Qué tremendo, bajo la sombra de las alas del Omnipotente. Y qué lindo es estar seguro, es estar fortalecido, es estar realmente tranquilo. Pero como los discípulos, como no lo habían visto a Jesús, habían escuchado que había resucitado, estaban con miedo, estaban asustados, estaban desanimados. ¿Cuántas veces estuve yo desanimado, triste? Pero el día que Jesús me encontró, porque yo no lo busqué, Él me encontró, como encontró a estos dos que iban a Emaús, como encontró a los discípulos en esta oportunidad que estaban encerrados con miedo de los judíos. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué están así? No, le dijo: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Me encanta. El otro, que como dijo la pastora, es el príncipe de este mundo, pero Jesucristo es el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, el león de la tribu de Judá. Oh, bendito Dios de la gloria. Pero Tomás, llamado el Dídimo, no estaba en ese momento. Y los discípulos le cuentan, gozosos, que habían estado con el Señor, y empieza el corazón endurecido. Empieza, oh bendito Dios, el espíritu de duda, al cual lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús, y lo echo fuera de los habitantes de la ciudad de Mercedes, de los televidentes que están mirando el programa de la iglesia Aposento Alto. A los 8 días se le aparece Jesús. ¿No querés sopa? 2 platos. Y le dijo: Tomás, mete los dedos aquí, mete tu mano en el costado, y no seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurados, 3 veces felices, los que no vieron y creyeron. Nosotros no lo vimos a Jesús nunca, pero creemos porque Él ha hecho cosas en nuestras vidas, hace y seguirá haciendo cosas tremendas, maravillosas, impactantes, sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es piadoso. No nos olvidemos de cuando la viuda de Naín iba a llevar su hijo a enterrar. Dice que Jesús tuvo compasión. Compasión de ella. El Señor tiene misericordia, amor y compasión de Dios hacia el pecador. En otras palabras, no recibir nosotros lo que merecemos. Y somos salvos por gracia, favor inmerecido de parte de Dios. No seas incrédulo, sé creyente. Despójate
de ese espíritu que tenía Tomás, llamado el Dídimo. Pero en ese momento, bendito Dios de la gloria, él pudo gritar: Señor mío, Dios mío. Qué fácil se nos hacen las cosas cuando las vemos, ¿no? Pero más hermoso es apoderarte de la fe en el Señor Jesucristo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Yo estoy creyendo, declarando por fe que muchas personas, aleluya, habitantes de la ciudad de Mercedes, van a correr a los pies de Cristo. No lo veo, pero lo creo. En el nombre poderoso de Jesús, recibe este mensaje, recibe esta palabra, porque esta palabra es para ti, como fue un día para mí. Me encanta compartir las bienaventuranzas de Jesús, las buenas nuevas de Jesús contigo, que todavía aún no lo conoces, pero lo vas a conocer, porque hoy hay un sello en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios quiere comenzar no a estar sobre ti ni alrededor tuyo, quiere estar en ti. Pastora Cecilia, impacte a la teleaudiencia, porque realmente hay una presencia de Dios sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad que sí, qué tristeza no ver tanta incredulidad en alguien que caminó 3 años y medio junto a Jesús, porque él no solamente, como decir, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, disfrutó de su amor, de su compañía, pero qué triste que no creyó, porque aparte Jesús les dijo, estaba escrito en los salmos, los profetas, todo que él, Cristo, debía sufrir, debía ser muerto y que iba a volver a resucitar, pero ellos no le creyeron. La incredulidad, que muchas veces ese espíritu de incredulidad, como les decía el otro día, que es la madre de todos los pecados, y ese espíritu que nos ciega muchas veces y no queremos ver al Señor que está ahí junto a nosotros, como dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y el Señor te está invitando en esta hora a que tú le abras la puerta de tu corazón, que quites toda duda, que no seas como Tomás, porque él le dijo sí. Después, cuando de contar los discípulos, sí, estuvo el Señor con nosotros, el Señor, vimos los agujeros de los clavos, lo vimos a Él, estuvo aquí, y él no creyó. Si no lo veo y si no pongo mi mano en su llaga, no creeré. Qué tristeza para nuestro Señor. Qué tristeza me da a mí como ser humano que alguien ponga en duda la palabra que ya Dios había soltado, porque sí. Dios se los había dicho. Jesucristo estuvo 3 años y medio preparándolo para ese tiempo, pero ellos no creyeron. Como muchas veces mucha gente puede estarnos escuchando a nosotros o a tantos cristianos que le estamos soltando la palabra de Dios y su corazón está endurecido. Su corazón está cauterizado, sus corazones, el diablo tiene su mente y sus corazones cegados para que no llegue la palabra. Pero yo en esta hora te pido que tú que tengas un corazón tierno y que escuche, no te estamos hablando de una fábula, no te estamos hablando de un cuento. Qué tristeza me produjo el otro día leer en el Facebook que una persona que estuvo una vez a la iglesia, que fue y escuchó la palabra de Dios, puso en el Facebook que habían encontrado el cuerpo de Jesús. Eso dicen, como dice en Mateo, los judíos hasta el día de hoy, porque la puerta del sepulcro de Jesús fue sellada y fue dejada una guardia, porque los del Sanedrín, los judíos, en ese momento el consejo de los judíos dijo: este mentiroso dijo que iba al tercer día a resucitar. Lo creyeron aquellos que no lo buscaban. No sea cosa que sus discípulos lo roben y el posterior error sea mayor que el primero. Entonces, cuando fueron, que todos lo vieron a Jesús, lo vieron las mujeres, después apareció acá a estos discípulos y siguió apareciendo. Estuvo 40 días dando pruebas indubitables de su resurrección. Pero los judíos
Aquellos que su corazón se había endurecido como tal vez esté el tuyo, dijeron en aquel momento, pagaron a la guardia, le dije, para que dijeran que sus discípulos lo habían robado. Y este dicho está hasta ahora, dice, entre los judíos. Ellos aún están esperando al Mesías. Ellos aún están esperando que venga el Salvador, porque ellos no reconocieron en ese siervo sufriente al Salvador, Señor, aunque en Isaías estaba ya profetizado que el siervo, el Mesías debía sufrir. Pero como ellos estaban esperando algo, un líder político, no creyeron en él. Y ellos hasta ahora están esperando al Mesías. Ellos van por el año 5000 no sé cuánto, porque la verdad que no me interesa saberlo. A mí tampoco. No me interesa. Sé que ellos aún su calendario no está como el de nosotros antes de Cristo y después de Cristo, porque para ellos el Mesías no ha venido. Y qué tristeza, porque va a venir un líder político, sí. Por eso es necesario que tú en esta hora recibas al Señor como Salvador y lo reconozcas como ese Mesías prometido por el Padre, como ese Salvador que vino a salvarte del imperio de la muerte. Es importante porque aquellos judíos que su mente está entenebrecida aún, esos judíos va a venir, son los últimos tiempos, te lo hemos dicho muchas veces, queda muy poco para que Jesucristo venga a buscar su iglesia. Él venga a las nubes y su iglesia se vaya con él. Y ahí se va a levantar un líder político. Pero ese líder político es el anticristo. No te confundas. Muchos que lo negaron van a ver en ese líder político al Mesías, pero el Mesías ya vino. Ya murió, resucitó y te está invitando a que pases a ser su hijo. ¿Lo vas a hacer? A ver, pastor. Es que no podés dudar más. Como te dije antes de soltar la palabra que el Señor puso en mi corazón, los tiempos son peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Y podemos ver a diario todas las cosas que el enemigo está preparando. El otro día cuando leí también que en el año 2030 va a haber una sola moneda, también son estrategias ¿de quién? Del anticristo. Una sola religión, una sola moneda, un solo todo, te está preparando, está preparando. Basta, porque si viene Jesús a buscar su iglesia y tú estás entretenido con esas creencias vanas, te vas a quedar y ahí te vas a acordar de Edgardo Pujolar, de Cecilia Echeveste y de todos aquellos que te hablaron que Jesucristo viene y viene pronto a buscar su iglesia y nos vamos con él a festejar las bodas del Cordero. ¿Y querés ser un partícipe de las bodas del Cordero? Yo sé que sí. Dile así a Jesús y recíbelo en tu corazón, como tu único Señor y Salvador. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados y al tercer día resucitaste y vives y reina por los siglos de los siglos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque ahora soy una hija o un hijo tuyo. Amén. Dios te bendiga. Amén.